De las entrevistas en 24 horas. Son las 7:31. Saludamos a Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Gracias, viceministro, por acompañarnos. Antes de hablar de los 100 días, nos despertamos otra vez con una operación judicial amplia contra la corrupción. Ustedes no sabían, el gobierno también se enteró por las redes sociales. Me enteré como todos por el Twitter en la madrugada, así es. ¿Qué opinan sobre esta guerra abierta a la corrupción desatada desde diciembre con el caso Metástasis? Bueno, siempre es difícil pronunciarse sin ver ni conocer todo el caso, especialmente el expediente, pero lo que espero es que todos los procesos se lleven con rigurosidad y que si hay que limpiar algo, se limpie todo lo que se tenga que limpiar. La fiscal en una entrevista con Carlos Vera decía que tiene comunicación frecuente con el presidente de la República. Hay cosas que coordinan básicamente de temas logísticos. Me imagino que el Ministerio de Gobierno también está involucrado, básicamente temas logísticos, pero la comunicación entre gobierno y fiscalía es constante. Es constante, de hecho, el gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, también cuando encuentra temas que pueden ser susceptibles de una investigación, inmediatamente lo deriva a fiscalía para que se active desde ahí cualquier proceso investigativo. Bueno, 100 días de gobierno con resultados que se pueden calificar de inéditos. La alta popularidad del presidente, que la vamos a conversar después con Álvaro Marchanti, que le encuesta un 80% casi de aceptación del presidente de la República, ¿se debe a qué, según el gobierno? ¿A qué cosas puntuales el gobierno se ha logrado mantener en medio de una profunda crisis de seguridad y económica con un nivel de aceptación tan alto? A ver, lo primero yo creo que es capacidad de acción, de hacer las cosas, el contraste con los dos últimos gobiernos que no hicieron absolutamente nada, le permite a este gobierno mostrar que las cosas sí se podían hacer. El presidente es una persona de un liderazgo dinámico, firme, que no descansa y tiene un buen equipo, creo yo, que le acompaña en esa gestión y eso se evidencia como, por ejemplo, el combate a la seguridad tiene ya sus resultados y en el tema económico también las cosas se van aclarando poco a poco. Hace pocos días 150 puntos o 200 puntos se cayeron de un día para otro de riesgo país y eso es positivo porque significa que empezamos a generar confianza internacional, también con las cifras de empleo joven generadas a través del Ministerio de Trabajo, para que haya una recuperación económica a la par de la seguridad, que es la gran batalla con la que inició este gobierno. Los índices de aprobación siempre son fluctuantes. La gente un día piensa una cosa, al día siguiente piensa otra. Pasó esto con el tema de la seguridad. El Fugafito, ese fin de semana fue muy fuerte, el fin de semana antes del 9 de enero. La popularidad del presidente bajó bastante, se vio afectada porque mucha gente se preguntaba además, ¿dónde está el Plan Fénix? Muchos habíamos preguntado, ¿y el Plan Fénix a qué hora? ¿Dónde está? De pronto el presidente declara un estado de excepción, aparentemente no pasa nada, pero cuando el presidente declara la guerra interna, el conflicto armado no internacional, las cosas cambian absolutamente. Y cambian con las acciones. El hecho de entrar a los centros penitenciarios luego de que años no estuvieron bajo el control del Estado fue algo que la gente vio bien. Y por eso para nosotros hay que sostener eso. Eso cuesta, eso tiene esfuerzos permanentes y no podemos confiarnos ni un solo minuto. Si cometemos el error de pensar que el 80% de popularidad va a ser permanente, el gobierno no lo hará bien. Por eso esto es día a día, sin confiarse, sin quedarse en la gloria y en la adulación que puede darse, sino avanzando poco a poco, sabiendo que en el Ecuador las cosas cambian de una semana para otra y que hay que trabajar sin descanso. En el tema de seguridad hay cosas pendientes. Por ejemplo, siguen prófugos Tito y Colompico, dos importantes representantes de la delincuencia organizada en este país. Uno. Dos, ¿hasta cuándo los militares de las cárceles? No van a poderse quedar toda la vida, el SNAI tiene que cambiar. ¿Cómo está este trabajo en los dos temas? Más allá de que el enfoque del gobierno se va a centrar sobre todo en la generación de empleo y en la economía en estos meses, no vamos a dejar las cárceles sin el cuidado de los militares. Por eso tenemos una consulta popular muy importante en donde hay varias preguntas que apuntalan al control permanente de armas por parte de los militares fuera de las cárceles, al apoyo permanente a la policía de los militares en el control de la seguridad. Entonces no hemos descansado y por eso los 17 centros penitenciarios que están intervenidos permanecerán intervenidos
hasta que haya una purga total. Se encuentran caletas todavía. A esta semana se siguen encontrando armas escondidas y una serie de cosas que realmente no pueden permanecer así. Y eso tiene que ver con corrupción, porque, a ver, no siempre se pueden esconder las armas, ni todo lo que entra a las cárceles, y tampoco es que le salen piecitos de las pistolas para que vayan caminando. Aquí hay complicidad. Sin duda. ¿Cuándo se termina ya estamos con el término de moda, de purgar las cárceles? Bueno, sigue en una purga el tema de las cárceles, pero además ustedes han visto que hay varios uniformados incluso que son detenidos porque son parte también de estas redes delincuenciales. La semana pasada, 3 policías con $100.000, evidentemente en complicidad con estos grupos. Así que esto no para, no puede parar, el gobierno no puede aflojar en absoluto en materia de seguridad, pero tenemos que a la par también dar esa confianza internacional para que haya generación de empleo, economía y que ese nuevo amanecer que se siente en seguridad se dé también en la parte económica para que realmente haya una recuperación de todos. El 9 de abril terminaría la extensión del estado de excepción anunciada, que el presidente lo va a firmar. Pero eso no significa que termine el decreto 111, es decir, el conflicto armado va a seguir. Además tiene ya un decreto de constitucionalidad, los 2 decretos, el 110, el 111 y el 135, por parte de la Corte Constitucional, lo cual también es importantísimo porque se mantiene el enfoque de conflicto armado interno y los objetivos militares que son estos grupos. Eso jurídicamente permite una mayor acción de Fuerzas Armadas, de policía, con el liderazgo del presidente y del gobierno para continuar en esto. Si eso se hubiera caído, quizás hubiéramos tenido un tropiezo en sostener esta batalla que se está dando contra la Termino el tema de seguridad, viceministro, preguntándole si están pensando en el plazo inmediato cambiar la semaforización en algunos cantones del país. A ver, ha funcionado bastante bien la semaforización, especialmente en lo que respecta al toque de queda. Hay un pedido acalorado, lógico, de muchos sectores, especialmente turísticos y de restaurantes, de ampliar el toque de queda. Por lo pronto lo vamos a mantener en esos horarios. Ha dado resultados el toque de queda en esas horas, pero estamos sujetos a revisar y a avanzar en lo que tenga que darse. Lo que sí le puedo decir es que la economía se ve en los eventos públicos que se han podido dar y que eran impensables, me refiero por ejemplo al concierto de Luis Miguel, hace un mes hacerlos, se ha hecho todo con tranquilidad, se ha dado incluso de las noches deportivas de varios equipos y esperamos que esto continúe así, pero para eso no podemos confiarnos. Muchas veces no se ve la acción que se hace desde el gobierno, pero en materia de seguridad no se descansa ni un minuto. O sea, no se afloja el toque de queda. En absoluto, por lo pronto, pero no estamos cerrados a que hayan cambios en la semaforización en lo que viene, ¿no? Bueno, hablemos de lo político. La consulta popular que está en camino. La campaña. Hay organizaciones políticas no necesariamente afines al oficialismo que se han inscrito para hacer campaña por el sí. Bienvenidos sean quienes quieran respaldar esta consulta que creo que es de beneficio para los ecuatorianos, con 11 preguntas que van a ser trascendentales. Bienvenidos sean. No vamos a excluir a nadie desde el gobierno. Pero por supuesto, como gobierno lo haremos también a nuestra manera, llevando a cabo la propuesta porque esperamos y creemos que es necesaria para el Ecuador. Hay una primera encuesta que arroja resultados contundentes, digamos, por el sí, aunque la gente todavía no está muy empapada de las preguntas, pero por lo menos muchos, por lo menos del 55% va a salir a votar sí. Así es, sobre todo por la ganancia en seguridad que se ha vivido, que se puede consolidar con la consulta, y por qué no decirlo también, aupada por una popularidad de un presidente de forma inédita, popular en los últimos 40 años, que también le da ese sustento político a esta batalla electoral y política que creemos es cívica por los ecuatorianos. Las relaciones con la Asamblea Nacional. 5 leyes económicas, 4 aprobadas, una está en marcha, seguramente será aprobada en los próximos días. Es más de lo que se ofreció, una mensual. Es la forma de entender la política del presidente. ¿Cómo le salen bien las cosas con la Asamblea? Manteniendo el diálogo permanente, no cerrando la puerta a nadie, no gobernando a piedrazos como se gobernó los últimos gobiernos. Y de alguna manera esto es punto por punto, sacando las cosas que se tienen que sacar desde el gobierno. Y en efecto, creo que es algo inédito. No sé qué otro gobierno sin mayoría propia ha podido aprobar este nivel de leyes. El tema de la semana pasada, el juicio político a Fausto Murillo, hay un cuestionamiento a la actitud del gobierno de última hora. El gobierno decía, los oficialistas decían, no hay los elementos para destituir a Fausto Murillo. Y el momento de votar los encontraron. Bueno, siempre dentro de cualquier organización hay debates internos hasta que se evidencian los votos.
Pero yo más bien diría que lo que pasó la semana pasada fue producto de la coherencia. El presidente de la República, cuando fue legislador, firmó ese juicio. Yo, cuando fui legislador, firmé ese juicio. La bancada de gobierno votó a favor de ese juicio en la Comisión de Fiscalización y lo propio se hizo ya en el Pleno. Cualquier organización tiene discusiones internas, reflexiones, pero al final fue la que se tomó. Había asambleístas que decían que no hay las causas para destituir a Murillo. Asambleístas de ADN. ¿Han conversado con ellos? Con todos se conversa y se toman las decisiones y las posiciones. Yo mismo estuve en la asamblea el día de la votación, pero al final lo que el gobierno buscaba y logró es que haya un recambio fresco de la justicia, porque ahora se abre la posibilidad de que desde la asamblea se nomine una persona que sea en lo posible apolítica, que sea proba, que sea honesta y que además se someta a un escarnio público para llegar a una vocalía de la judicatura, que creemos que eso es importante. Tendrá que haber una terna que salga de ADN, el correísmo y socialcristianismo. ¿Se van a dividir? De una mayoría, como gobierno nos gustaría proponer nombres, por supuesto, y someterlos a consideración, no todavía, pero sí van a proponer. Sería el derecho también de la bancada de ADN proponer un nombre para que sea considerado por los legisladores y ojalá sea de unanimidad como ha sido casi la aprobación de las leyes con más de 100, 110 o 120 votos. Eso sería lo ideal. Bueno, otro tema para finalizar tiene que ver con México. ¿Para qué piden autorización para entrar a la embajada si saben que se les iba a negar? ¿Es un desliz diplomático esto? México tiene una tradición desde hace muchísimos años respecto del tema de extradiciones y cómo se maneja su política exterior. Pasó recién cuando negaron la extradición del señor Cherres, por ejemplo, que estuvo en el caso Ispol, y el gobierno lo que ha hecho es un ejercicio simplemente diplomático de ver la pertinencia de que eso se dé. Lo que pasa es que tampoco podemos estar en vilo muchísimos años sin que haya una decisión sobre si existe asilo o no. Así que fue una medida, digamos, de consulta a México para que se decida sobre ese tema, pero como México es un país independiente y autónomo, tomará la decisión en su momento. Ustedes ya sabían que les iban a negar. A ver, era lo más probable, pero tampoco podíamos como gobierno dejar de consultar ese tema, porque también estaba en la discusión pública que el gobierno no estaba interesado en resolver ese tema, cuando sí es importante para nosotros que exista una decisión formal del gobierno mexicano respecto de qué pasa con ese asilo ya solicitado. A ver, Ecuador pidió permiso, México no lo dio. Si México le da el asilo, Ecuador no dará el salvoconducto. Todavía no se ha evaluado esa opción. El presidente ha opinado en ese tema varias veces, pero hay que esperar que llegue el momento para ya con los documentos en mano tomar una decisión. Bueno, en todo caso, los primeros 100 días, ¿usted cuánto le pone sobre 10? No va a decir que 11. No, yo le diría, y soy muy crítico, 9.5 sobre 10. Creo ese que en algunas punto 5, ¿qué es lo que queda debiendo el gobierno? A ver, es muy difícil, y eso es lo complicado en la administración pública, hacer el cambio que uno espera a la velocidad que uno espera. Me refiero a cambiar a malos funcionarios, a terminar estructuras de corrupción internas, y creo que ahí pudimos haber hecho mucho más, pero lo estamos haciendo. Por eso, por no decir 10 sobre 10, un 9,5 sobre 10, porque ese 0,5 es el que nos obliga a estar todos los días con las mismas ganas avanzando en este tema. ¿Se viene el tema de los combustibles? ¿Ustedes ya han conversado? ¿Eso es un hecho? Está en discusión la focalización de ciertos combustibles, pero se tomará en su momento debido. El tema del IVA sin duda nos permite tener un tiempo para tomar con pinzas este tema, pero se lo va a hacer. Las cárceles. El tema habíamos hablado ya de que los militares no dejarán las cárceles desamparadas hasta cuando hay un control total. El control también depende de los que están adentro, ¿no? El SNAI, ¿cuándo cambia va a cambiar de nombre, va a cambiar digamos, estructuralmente, ¿qué cambio va a tener? Yo no soy muy amigo de cambiar el nombre de las instituciones y esperar que haya un cambio solo por cambiarles de nombre. Claro, sí, hay que hacer realmente una reingeniería. No nos olvidemos que los centros penitenciarios están en manos jurídicamente del SNAI. Y lo que ha pasado, lamentablemente, no hablemos quizás de las cúpulas, aunque sí ha pasado en los gobiernos anteriores en las cúpulas, yo creo que en este está cambiando todo, es que hay una penetración de la delincuencia organizada justamente en el SNAI que va en todos los niveles. Desde aquellos guías penitenciarios que ganando $700 de sueldo mensual les ponen $5,000 en efectivo y les dicen o cumples o te mato a tu familia, y así se comienza a dañar el sistema, hasta ciertos altos funcionarios que en el pasado ya vemos que se hicieron la vista gorda porque permitieron que hayan piscinas, celulares, televisiones, hasta chongos en las cárceles. Gracias, viceministro, por acompañarnos. Varios temas que hemos abordado en estos pocos minutos.
sobre los primeros 100 días del presidente Daniel Noboa. Ahora vamos a la pausa y regresamos para ver esas calificaciones que la gente en encuestas le pone al gobierno del presidente Daniel Noboa. Gracias. Gracias.